la investigadora de la semana. Hoy tenemos con nosotros en la Hora Indes a Lucía Benítez, que es periodista y experta en comunicación off y online, experta en comunicación y marketing. Dispone de una amplia experiencia como profesional y formadora en comunicación audiovisual, media training, comunicación web, social media, marketing digital. También es doctora en comunicación por la Universidad de Sevilla y está asociada aquí en el INDES, el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible. Y hoy estará aquí para hablarnos sobre el proyecto en el que ha estado trabajando y está trabajando, en un proyecto de cooperación con mujeres marroquíes, género, tecnología e innovación social. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros para que nos cuentes la experiencia a nivel personal y profesional que has tenido en y sigues teniendo en este proyecto. Gracias a INDES por darme la oportunidad de contar aquí el proyecto, que es un proyecto interesante. Muy bien, pues Lucía, empezamos. Nos gustaría que le contaras a nuestros oyentes en qué consiste básicamente ese proyecto en el que estás sumergida ahora mismo. Bueno, este proyecto ya lo hicimos en Marruecos el año pasado y el anterior, y ahora hemos comenzado justamente esta semana en Túnez. El proyecto consiste en dar una formación complementaria a las mujeres de ese país, en este caso Túnez, sobre tecnologías y cambio social, para que lo apliquen al territorio y obtienen un título que se convierte en agentes de desarrollo local, conectan con la sociedad civil para ofrecerles su ayuda, su colaboración y la impartición de talleres sobre los contenidos que necesiten. Ajá. ¿Y quiénes forman parte de este proyecto de cooperación? Bueno, en el caso de Marruecos fueron la Universidad del Malek Kesadi, y el Aula Universitaria del Estrecho, de la UCA, y la propia UCA, ¿no? Y ahora, en el caso de Túnez, es la Université de Sfax, también el Aula Universitaria del Estrecho y la UCA. Ajá. ¿Y cuál es la metodología que habéis seguido en este proyecto? Bueno, este proyecto es un proyecto de cooperación. Entonces, la formulación de proyectos de cooperación normalmente en los últimos años ha dominado una perspectiva que es el enfoque de marco lógico. Se hace así porque se detectan necesidades y sobre todo se definen muy bien los objetivos, y en función de esos objetivos luego tienes la posibilidad de cuantificar el impacto que tiene. Sin embargo, al ser un proyecto de cooperación, yo entiendo que hay que contar con la participación del público destinatario para definir qué necesitan. Así que, a pesar de que está formulado como un proyecto de enfoque de marco lógico, lo hemos gestionado como un proyecto de investigación, acción, participación. Ajá. O sea, que habéis hecho talleres, actividades y también... Sí, bueno, básicamente consiste en que esa formación se les da a través de expertos internacionales. Por ejemplo, hoy está impartiendo clases en Túnez, en Sfax, una profesora que es sevillana de origen, pero que vive en Londres y es profesora del King College, y que ha trabajado mucho en Senegal, y ella les está impartiendo un curso sobre comunicación digital y cultura digital. Ajá. Y luego, a partir de esa formación, es cuando ellas entran en contacto con las distintas asociaciones. Durante 3 meses investigan cuáles son sus necesidades sociales, qué problemas tienen en comunicación, cómo pueden gestionar mejor esa organización, que son organizaciones civiles, y finalmente acuerdan con ellos unos talleres. Esos talleres que van a impartir, primero lo pasan a una comisión de evaluación que está formada por la coordinación del proyecto de las 2 universidades, y con la evaluación y las mejoras que le proponemos, imparten los talleres, y bueno, la verdad es que el resultado es muy bueno, muy interesante. Bueno, Lucía, y supongo que partís de una realidad social, ¿no? O de una necesidad social en este caso. ¿Cómo llegáis a investigar sobre este tipo de situaciones o en este proyecto de investigación, en este caso? Bueno, efectivamente partimos de una necesidad. Previamente yo he hecho muchos proyectos de cooperación en este tipo de países, no solamente en Marruecos, en Cabo Verde, en El Salvador, en Ecuador, en muchos países.
Y bueno, conozco el contexto de forma suficiente. De todas formas, las detecciones o los diagnósticos que se hacen desde fuera cuentan con una serie de estereotipos siempre, por mucho que intentes evitarlos, así que hemos intentado integrar precisamente a las estudiantes en ese proceso de investigación, que nos aporten su conocimiento. La semana pasada que estuve en Túnez, tuvimos una sesión con las alumnas en la que nos contaron sus necesidades, cómo viven, etcétera, etcétera, y todo eso sirve para realimentar la lógica de formación del propio proyecto. Ajá. Y tu papel exactamente como experta en comunicación, aparte de responsable de este proyecto, ¿qué papel jugabas en este proyecto? Bueno, en principio me encargué de diseñarlo y tal, luego hemos integrado a más personas. Está en este proyecto también Marcela Iglesias, que es de la Facultad de Relaciones Laborales, porque también es un proyecto de emprendimiento, tiene distintas dimensiones. Y bueno, allí sobre el terreno hay un asistente técnico. También hay una contraparte en la otra universidad. En el caso de Túnez son Aquila Selami y Fatma Courbel, que son las dos profesoras que forman parte de ese comité de coordinación. Entonces, mi papel yo lo entiendo como que es un papel de coordinación, de colaboración, más que de dirección, ¿no? Ya tenemos sobre el papel y sobre la experiencia anterior de Marruecos, ya tenemos muy claro cómo se puede actuar, pero hace falta un nexo de unión, hace falta poner en valor en comunicación para que las propias estudiantes se pongan en valor, se den a conocer en sus contactos, creen una red social de colaboración con la que poder actuar sobre el territorio y fomentar el desarrollo local desde dentro. Ajá. ¿Y nos puedes contar un poco en qué consiste ese tipo de talleres o actividades que hacéis? Bueno, la formación es una formación que está a medio camino entre las tecnologías, porque es una deficiencia clara que notamos sobre todo en el caso de las mujeres, y el cambio social. La perspectiva de género ayuda a detectar necesidades por encima de deseos. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo los mercados se han estimulado en función de los deseos, pero hay necesidades que no están atendidas. Ahí va precisamente el papel de la innovación social. La innovación social permite afrontar, incluso en un momento determinado, convertido en emprendimiento social, permite establecer un mercado nuevo de necesidades, porque son necesidades que no atienden ni los servicios públicos ni las empresas privadas, y sin embargo existen. Entonces, hay ocasiones en que se puede intervenir socialmente sin beneficio, pero en muchas ocasiones también se puede convertir en una forma de negocio o de economía social y sostenible. Claro. Bueno, y a nivel ya más personal, ¿cuál ha sido tu percepción, en este caso, de la mujer en este tipo de sociedades, como es la marroquí o la tunecina? Bueno, son diferentes, aunque parezca, son dos países del Magreb, tienen bastante en común en cuanto a cultura, tradiciones, etcétera. Sin embargo, la historia reciente de esos dos países es muy diferente. Mientras Túnez, ya desde hace tiempo y especialmente desde la Revolución Árabe, las mujeres han tomado y han ocupado un hueco social que había y tienen una capacidad de liderazgo mayor que en el caso de Marruecos. Marruecos, a lo largo de los últimos años, lo que ha hecho, sobre todo, ha sido, ha sufrido un proceso por el cual se ha arabizado. Claro. Y eso va en detrimento de las capacidades y las posibilidades de las mujeres. Así que, por ejemplo, en Marruecos el proyecto tuvo un resultado, la verdad, muy ilusionante por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos fue el hecho de que estas mujeres, una vez capacitadas en tecnología, se convirtieran en líderes, en cierto sentido, dentro del contexto, ¿no? Luego se produjo también un fenómeno de envidias y contagios entre los estudiantes de máster, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho una selección, entonces el resto de los estudiantes de máster dijeron que por qué a ellos no se les daba esa formación. De manera que las propias estudiantes le impartieron esa formación a los otros máster. Y luego también se produjo otro fenómeno del mismo tipo dentro de las organizaciones civiles, porque fueron ellas las que escogieron las asociaciones. Sin embargo, hubo asociaciones que se quedaron fuera y entonces quisieron que les impartieran también talleres. Y bueno, yo facilité el contacto con el fin de que esa formación se la impartieran, pero se la impartieran cobrando. Hay que tener en cuenta que el proyecto tiene una clave en el éxito. Bueno, por una parte tiene un diseño multiplicador, es decir, es como una cascada de formación que con distinto grado y distinto estilo, pero que va ampliándose, ¿no? Luego, las estudiantes se forman e inmediatamente después tienen la ocasión de poner en práctica sus conocimientos, que es algo que normalmente no ocurre y que es una pérdida de conocimiento muy grande.
Entonces, y luego, por último, también a ellas se les pagaba por impartir estos talleres, con lo cual tenían un estímulo económico. Exactamente. Sin embargo, hay una cosa muy llamativa en este caso, que es el hecho de que a pesar de que había una partida presupuestaria para pagar a las estudiantes se ofrecieron y de hecho impartieron muchos más talleres de los que estaban previstos. Y a mí me daba apuro porque yo no podía, es decir, no puedo multiplicar el dinero que hay para pagarles, de manera que les tenía que decir, a mí me parece estupendo, pero es que no os puedo pagar más que lo mismo. Y no les importó. Lo seguían y lo hicieron. Y por eso ha tenido un efecto impresionante. Ha tenido un impacto directo del 360%. Aparte de los impactos ya cualitativos, de género, etcétera, porque entre todas las cosas destaca, por ejemplo, el hecho de que en el caso marroquí, que es donde ya tenemos el proyecto cerrado y podemos valorar cosas, pues se producía un fenómeno que es poco frecuente en Marruecos. Las organizaciones civiles en general sus cargos son gente de mucha edad, son muy clásicos, por ejemplo, no entienden el mundo de las tecnologías, y entonces se ponían de igual a igual con mujeres marroquíes jóvenes a pedirle formación. Y ese es un papel, la intervención en el ámbito social y político, que se da pocas veces en ese país de esa forma, en ese estilo. Y luego ha tenido también otro efecto que a mí me parece muy interesante, que es el de que las organizaciones civiles descubrieran el valor que tenía la formación universitaria, porque viven al margen de ella. Claro. Entonces han visto la capacidad que tienen esas estudiantes para solucionarles problemas. Y así que en la sesión de clausura, por ejemplo, vimos una imagen que es poco frecuente, que eran las estudiantes, que ya eran agentes de desarrollo local, muchas organizaciones civiles y el profesorado universitario, en una mezcla que no se suele ver. Claro, le da ese toque de frescura y de cercanía, ¿no? Con el alumnado también. Y el papel de la formación no solo es formar para aprender, ¿no? Sino también para seguir formando a otros. Es como una cadena, claro, en este caso. Claro, ellos le llaman cascada de formación. Claro. Por eso, porque forma una especie de cadena, unos van formando a los otros y todo desde una lógica que es colaborativa, ¿no? Porque el proyecto ha permitido también que haya, por ejemplo, estudiantes que luego han tirado por otro camino y se han montado una página web, otras han hecho intervenciones sociales, depende de... Cada una ha ido atendiendo sus intereses y las necesidades del territorio y sociales. De ahí la importancia de hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Este tipo de proyectos. Bueno, Lucía, pues pienso que este proyecto es todo un reto y que es fundamental el empoderamiento de la mujer en ciudades o en países como estos. Y que si nos quieres cerrar ahora la entrevista con alguna frase que nos haga reflexionar a nosotros y al resto de nuestros oyentes. Bueno, mira, esta misma mañana he leído y me parece que son 3 trillones de dólares lo que pierde el mundo por no incorporar a las mujeres al mundo del trabajo. El Producto Interior Bruto de España me parece que crecería alrededor del 4% solamente si hubiera políticas de igualdad. No podemos despreciar la capacidad, la inteligencia, el saber hacer de las mujeres por preservar el poder de unos pocos. La sociedad que tenemos ahora es mucho más horizontal, es mucho más colaborativa, es más social. Pues que todos los empresarios estén atentos a esta reflexión también que hace Lucía Benítez y espero que puedas venir a contarnos los resultados tan positivos que nos estás contando que está teniendo este tipo de proyectos. Muchas gracias, Lucía. Gracias a vosotros. Estás escuchando La Hora Indes. Siente la felicidad de compartir vida. Dona sangre.